Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Pablo Korblum. Él es analista de política internacional y lo invitamos para que nos hable de Venezuela. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Como siempre, figuran en la pantalla nuestro teléfono para que usted se comunique al WhatsApp, el 156-730-9702. Pablo, yo te decía recién fuera de aire que hacía un mes y medio todo parecía que en Venezuela o la invadían o lo echaban a Maduro de alguna manera, se producía una revolución social o una guerra civil o algo, pero que eran contadas las horas de Maduro en el poder. Pasaron 40 días y cada vez... Sigue Maduro en el poder. Y me parece a mí, o la sensación de que cada vez está más firme en ese poder. Sí, estable. Sí, habría que ver, pero en realidad está bastante estable. A ver, me parece que los que hicieron el análisis diciendo que Maduro ya se iba en helicóptero, ya lo venían a buscar de un avión de Turquía el otro día que Guaidó se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional y demás, fueron apresurados. No creo que no entendieron muy bien la historia de los últimos 20 años de Venezuela. La historia de los últimos 20 años de Venezuela habla de un adoctrinamiento y un poder político, económico y militar de las Fuerzas Armadas abrumador en la economía del país. Y tiene eso es la cuestión interna. Y en términos exteriores... O sea, mucha injerencia de las Fuerzas Armadas en el devenir... En el devenir, mucho poder económico. Manejan desde PDVSA hasta el Banco Central, hasta los programas sociales, para tener una idea. Además, cuando hablo de adoctrinamiento de Fuerzas Armadas, digo, no solo empoderamiento, sino también, por ejemplo, digamos, darle la capacidad de programar la política de Estado de los próximos 15 o 20 años. Además de las milicias paramilitares, que muy inteligentemente, creo yo, armó el chavismo, que no son ni 1, ni 2, ni 10, sino que se habla de 300.000, 400.000 personas que piensan defender el chavismo hasta la muerte. Eso es una cuestión interna, el bloque fuerte interno. Y la cuestión externa, si uno ve las inversiones de los últimos 20 años en Venezuela, lo que ve es que China ha puesto más de 100.000 millones de dólares, y Rusia anda más o menos en 50.000, 60.000, pero con un fuerte involucramiento en el aparato militar. Para la economía venezolana es mucha plata. Es muchísima plata. Además le sumamos, que no se habla mucho, lo que es la inteligencia y otros programas de los cubanos, que también están. Por lo tanto, pensar que porque Trump, que de discurso sabe mucho, porque amenazó al presidente de Corea del Norte, amenaza al iraní, amenaza a todos, pero hasta ahora no invadió a nadie, esa es la realidad, haya dicho que iba a invadir, digamos, me parece que, digamos, tendría que haber analizado un poco más la historia reciente. Y además, como lo han mencionado ya los países vecinos, digamos, principales enemigos ahora de Venezuela, como son Colombia y Brasil, ya han declamado abiertamente que no iban a invadir militarmente a Venezuela. Por obvias razones, no hay que ser un analista, un estudioso del estudio internacional. Imagínense ustedes un soldado brasileño entrando en territorio argentino con un arma, digamos, el daño al vínculo fraternal, si se quiere, que tienen dos pueblos hermanos latinoamericanos sería, digamos, irreparable. Entonces, digamos, ni que hablar del Grupo Lima, que ni lo nombro porque el Grupo Lima, los norteamericanos le dijeron, chicos, ustedes hagan esto, y los muchachos se juntaron todos, hicieron Guaidó es el nuevo presidente y nada más, después se escondieron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un Maduro que tiene un fuerte apoyo interno y externo, y un Guaidó que tiene un apoyo, digamos, norteamericano desde mi punto de vista y de los países limítrofes, pero que en realidad, digamos, no tienen las fuerzas militares como para romper ese cerco. Y un dato más que es interesante, cuando se habla de, digamos, porque en realidad, ¿qué es lo que se está buscando? Está buscando romper, digamos, el aparato militar interno de Maduro, ese bloqueo. Pero lo que no se dice que de 100.000 militares que tienen son las Fuerzas Armadas bolivarianas, los que han desertado han sido entre 300 y 400. Y algunos que han tratado de desertar no se los ha visto más en el barrio. No sé si soy claro, digamos, ¿no? Y entonces me parece que ahí también tenemos un eje a analizar. Entonces, una nueva mirada errónea de parte de la oposición, hoy con Guaidó, como ocurrió años atrás, ¿no? De cómo está la situación de Venezuela hoy. Ojo, todo lo que menciono no quiere decir, no quita que la situación económica sea grave, porque las políticas... A ver, el bloqueo financiero norteamericano está, y, digamos, y lo que han hecho los norteamericanos, como han hecho a lo largo de la historia, es, digamos, cuando ven que, digamos, que es más dificultoso, porque aparte está mal visto, invadir militarmente, empieza con el bloqueo económico. Digamos, las cuentas de PDVSA, el bloqueo financiero, digamos, el repago de deuda y demás. Eso es una cuestión. Pero no hay mucho más que eso hasta ahora. Eso es lo que hay.
El resto es la política macroeconómica endógena errada, desde mi punto de vista, que tiene que ver con el no desarrollo del aparato productivo, que digamos que tibiamente lo comenzó Chávez, pero Maduro no lo continuó. Digamos, la dependencia de las exportaciones de petróleo sigue siendo tal, las importaciones del 90% de los productos básicos, los insumos básicos existe, y además algunas cuestiones que tienen que ver, más técnicas, que tienen que ver con cómo se maneja la política macroeconómica, que tienen que ver con políticas monetarias y fiscales, sobre todo, que fueron bastante erróneas, mi punto de vista, hacen que la economía haya colapsado, que como siempre creo yo, depende de factores tanto exógenos como endógenos. Ahora, nosotros vemos que, más allá del tema de la cuestión social, ¿no? y del argumento de la ayuda humanitaria, ¿no? Y de los problemas que hay en Venezuela, porque ellos más problemas hay en Haití, nadie se preocupa por lo que está pasando en Haití, digamos. O sea, o nadie pretendió sacar al gobierno de Haití para que cambie la realidad de esa nación. Uno lo que observa también es que en Venezuela, vos lo dijiste, ¿no? Lo que invirtieron los chinos, los rusos, lo que pretenden norteamericanos. No porque necesiten el petróleo, pero sí porque necesitan la llave, siempre necesitan la llave de los insumos de todo el mundo, ¿no es cierto? Aunque no lo necesiten para ello, por lo menos abro y lo cierro cuando yo quiero. Uno ve que hay un entramado internacional donde Venezuela hoy es el punto de América Latina donde se disputa esta situación. A ver, digamos, los recursos naturales y estratégicos son el eje de la discusión del siglo XXI, de mi punto de vista. Y si entendemos la doctrina Monroe, como es la doctrina que los norteamericanos han tenido sobre América Latina, como ellos, digamos, dictaminando los destinos de nuestra región, lo que han visto los chinos y los rusos es, digamos, el avance con los tentáculos económicos para después, creo yo, realizar un avance geopolítico, que también lo están haciendo con la Antártida, por ejemplo, pero también con el Amazonas y otros sectores. Ahora, volviendo al tema, China claramente se ha opuesto al gobierno al nuevo gobierno de Guaidó, por ahí de una manera más intangible, si se quiere, porque ha hecho una declamación nada más sin avance militar, pero por ejemplo Rusia ha dejado en claro que si necesita mandar aviones de combate o Kalashnikov o lo que sea, lo va a hacer. Y justamente lo está haciendo. No hay que ser ingenuos porque recordemos que en Siria, por ejemplo, Bashar al-Assad estaba, cercado por el ISIS a menos de 100 kilómetros, cuando estaba ya, y su destino era la horca, y de repente dio vuelta hacia el combate cuando Putin lo fue a visitar. Y me parece que para Putin, sobre todo esta estrategia, que no le tiene miedo a nadie, y aparte le viene bárbaro tener un conflicto a más de 10.000 kilómetros de distancia, lo cual no genera pérdidas humanas ni nada, meterse en la región que nunca fue de él y a él que le encantan las batallas y avanzar en el tablero geopolítica mundial, es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, en base a ese armado, esa fortaleza que tiene Maduro se está defendiendo. Y por supuesto, digamos, vuelvo a repetir, la discursiva norteamericana, y para mí es lo que va a continuar, es decir, bueno, señores, Maduro es un dictador, bueno, lo que hablan siempre. Por supuesto no hablan de Haití, lo que sí, tengo una acotación, el Fondo Monetario el año pasado sacó un informe sobre Haití, pero en esos temas no se tiene. Entonces, estamos en ese juego global de los cuales es muy complicado. Y te agrego algo más que me preocupa a mí personalmente, o creo que nos debería preocupar a los argentinos. El problema de Venezuela está a 3.000 kilómetros de la frontera norte de Argentina. Y es la primera vez en la historia que, digamos, si se produce, para mí probablemente, la invasión norteamericana, estamos en una inmiscusión interna directa de los Estados Unidos en un país de Sudamérica. Por lo tanto, digamos, ya sabemos que ha puesto gobiernos sacados de gobiernos militares y civiles a lo largo de la historia Estados Unidos, pero si un marín llega a entrar al territorio venezolano, me parece que estamos en un escenario diferente. Y por qué no, pienso yo, no sería peligroso, porque si un gobierno no le gusta, por más razón que tengan, puede pasar a los brasileños, puede pasar a los chilenos o nos puede pasar a nosotros. Hablando de eso, ¿vos ves probable la invasión norteamericana? Yo la veo poco probable. Y creo que, digamos, en esta fortaleza del gobierno, digamos, de Maduro, digamos que el aparato militar venezolano es el más poderoso de Sudamérica. Digamos, porque se ha embebido, digamos, ¿Más poderoso que el brasilero? Es más poderoso que el brasilero. Lo que pasa es que está embebido de todo el último material ruso. Digamos, y aparte también otro material chino y demás. No es un tema menor. Y yo digo lo siguiente, con que haya 2 muertos
o dos tiroteos, la situación ya se va a generar una cuestión política y diplomática de región terrible. Y me parece que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa más que mencionaste al principio, ¿qué pasa con la gente? Lamentablemente en relaciones internacionales muchas veces cuando se habla de política de Estado, de avance geopolítico, de recursos estratégicos, la gente es lo que menos importa, que es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? En estos últimos meses. Bueno, y a nivel político la Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad lo que va a ser el enjuiciamiento penal hacia Guaidó. Sí, el enjuiciamiento penal que en realidad, digamos, a ver, todo lo que se hable de la cuestión política institucional hoy en Venezuela en realidad no es válido ni para ni uno ni para otro lado, porque lo que diga uno no le interesa al otro y mismo lo contrario. Digamos, me parece que lo que va a hacer Maduro es aislarlo y enjuiciarlo a Guaidó. Y bueno, y va a tirar de la cuerda porque sabe que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la guerrilla interna, de los paramilitares y a su vez el apoyo ya tácito de Rusia y China. Por último, Pablo, ¿vos crees que siendo Estados Unidos el principal comprador del petróleo, el único prácticamente venezolano, no es un error de diplomacia norteamericana lo que llevó a esta situación en Venezuela, digamos, de este enfrentamiento tan grande? Siendo el que más de cobra, podría tener otras opciones, digamos, sí, de poder ingerir en Venezuela. Lo que pasa, a ver, hay cuestiones geopolíticas que tienen que ver, que acá son muy importantes en la región. Piense que, volvamos al tema, por ejemplo, de Brasil, 30 segundos. ¿Qué pasa con Lula? Estaba primero en las encuestas. El avance norteamericano y la diplomacia para encarcelarlo a Lula y que pueda perder y que gane Bolsonaro, una aliado de los Estados Unidos, fue muy fuerte. Lo mismo en Argentina. Digamos, hay una preocupación en la región. Y tener un Venezuela de izquierda y aliado de los estados de China y Rusia es un tema complicado. Entonces, ¿cómo lo ven los norteamericanos? Y lo ven muchos países. Y si no le puedo comprar a estos, y les compraré a otros. O si no les puedo vender a estos, les venderé a otros. A ver, Rusia, cuando recibió las sanciones por Crimea, hizo el oleoducto con China. Y el Brexit, ahora los británicos dicen, y bueno, si no nos compran, digamos, los de la Unión Europea, haremos una alianza con Argentina, nuestros enemigos de hace 30 años, para ver si podemos hacer un vuelo más adelante. Digamos, la gente va buscando, el pragmatismo en las relaciones internacionales es lo que domina hoy en día. La ideología es parte del siglo XX, digo yo. Gracias por venir, Pablo. No, gracias por invitarme. Vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado hoy, con Jorge Altamira, dirigente de FI.